Hola, bienvenidos al primer Congreso Tecnológico COTEC 2020. La ponencia que quiero presentar en este congreso se titula Obtención de bioetanol a partir de almidón de yuca mediante hidrólisis enzimática y fermentación con levadura. Soy Marilyn Sánchez, docente con 10 años de experiencia en el área de educación, ingeniera agroindustrial y trabajo como docente en el Instituto Superior Tecnológico Calazacón. El etanol es un producto químico obtenido a partir de la fermentación de azúcares provenientes de productos vegetales como cereales, remolacha, caña de azúcar y actualmente la yuca, que es la materia prima que se utilizó en esta investigación. El almidón, como materia prima para la obtención de este alcohol carburante, es un polisacárido que se utiliza con mayor frecuencia como espesante, estabilizante e incluso como gelificante en la industria alimentaria. Además de ello, se utiliza en la manufactura del papel, en adhesivos y en la elaboración de empaques biodegradables. Los principales países donde ya se ha empezado a producir este tipo de combustible son Estados Unidos, la India, Brasil, incluido Colombia, con mayor frecuencia en Estados Unidos y en la Unión Europea. En este proceso se va a obtener el alcohol hidratado con un máximo del 5% de agua. De allí que se va a aplicar una destilación a través de un deshidratado al 100% que me va a permitir utilizar ya este etanol como combustible para vehículos. El etanol como combustible es utilizado principalmente en Brasil y Argentina al 100% como combustible, ya que en estos países la temperatura es inferior a 15 grados centígrados. Además de ello, si se supera esta temperatura pueden generarse problemas de incendio al momento de encender los vehículos. Esta investigación permitirá además la aparición de un nuevo producto en el mercado que pueda sustituir al combustible habitual para reducir la contaminación ambiental, que actualmente es un tema de mucha preocupación a nivel mundial. Con esta investigación también se prevé interponer a Santo Domingo como la primera ciudad del Ecuador dentro de la categoría de los países con cultura de protección ambiental. El objetivo de esta investigación es obtener el bioetanol que se utilizará como combustible de automotores a partir del almidón de yuca para su posterior fermentación utilizando levaduras. Objetivo general: obtener el bioetanol a partir de almidón de yuca mediante hidrólisis enzimática y fermentación por medio de levaduras. Dentro de los objetivos específicos están determinar la reacción enzima-almidón para obtener el jarabe hidrolizado, utilizar la enzima amilasa a partir de la germinación de la cebada para el desdoblamiento de almidones en azúcares mediante la hidrólisis. Y finalmente, establecer el tiempo de fermentación y porcentaje del inoculante a ser utilizado para la obtención del bioetanol. Dentro de la metodología de la investigación se presentaron dos etapas: la hidrólisis y la fermentación. Dentro de la etapa de hidrólisis tenemos variables dependientes e independientes. En estas independientes encontramos el porcentaje de almidón y la cantidad de enzima utilizada. De ellas va a depender la temperatura, el pH y la cantidad de azúcares, que es un factor muy importante para continuar con la siguiente etapa, que es la fermentación. En esta se han establecido como variables independientes el tiempo de fermentación y la cantidad de inoculante a utilizar. Dependerán de ellas las variables como graduación alcohólica, que es la que se va a obtener al final, los grados Brix, acidez, pH y densidad, que según rige en la norma INEM establecida para este tipo de combustibles. A continuación presentamos un diagrama de flujo que nos ayudó a seguir correctamente el proceso de obtención del bioetanol a partir del almidón de yuca. Iniciamos
con el almidón, el licuado de almidón, y realizamos como primer proceso una mezcla que consiste en establecer la cantidad de materia prima y mezclarlo con agua fría en una relación peso-volumen, llegando a una concentración máxima de 10 al 20%. Luego continuamos a la etapa de prelicuefacción, en donde se va a añadir una pequeña cantidad de la semilla germinada de cebada y se cuidará que la temperatura inicial sea 55 grados centígrados, llegando a un máximo de 66 grados, que es la temperatura de gelificación, que nos permitirá pasar al siguiente proceso, que es la licuefacción. En este proceso ya se adiciona el resto de la semilla germinada, cuidando de llegar o de permanecer en 66 grados. Después de esto pasamos a una etapa de sacarificación, que ya es la obtención del jarabe para continuar con el proceso de fermentación. En esta sacarificación es necesario mantener la temperatura a 60 grados centígrados por 48 horas. Una vez que se llegue a esta temperatura y permanezca el tiempo establecido, realizamos una tamización previa para continuar con el enriquecimiento del jarabe. En esta etapa de enriquecimiento se adiciona la levadura que va a trabajar en la fermentación. Generalmente se utilizó la levadura de bloque, que comúnmente se utiliza en panificación. Luego de ello, en la sacarificación, la levadura que se utiliza va a ayudar a que las dextrinas y maltosas se conviertan a glucosa. Esto va a durar máximo unas 48 horas. Después de ello pasa a la etapa de fermentación, en donde va a actuar la enzima con los azúcares, y esto se lo realizará por un máximo de 4 a 6 días. Tratar de realizar esta etapa en un lugar que esté completamente libre de la luz, que esté seco, y realizarlo en envases oscuros que sean de color ámbar. Se aplicó a esta investigación un arreglo factorial A por B mediante un diseño completamente al azar, y se realizaron 2 repeticiones. Aquí podemos observar todos los porcentajes que se han utilizado de acuerdo al establecimiento de variables. Al final de ello, hemos obtenido que el mejor tratamiento es donde se aplicó el 14% de almidón y el 20% de enzima, generándome un valor alto en lo que concierne a grados Brix, que es un factor que a mí me ayudará a continuar con el proceso de fermentación. Y finalmente, en la etapa de destilación, se obtuvo que el mejor tratamiento es 2.5% de inoculante por 6 días de fermentación. Si se desea añadir un poquito más del inoculante, que en este caso es la levadura, pues vamos a acelerar un poquito más el tiempo de fermentación. Ya no serían 6, sino que se reduciría a unos 3 a 4 días. Como conclusiones, observamos que la cantidad de cebada como fuente enzimática modificó el pH en la etapa de hidrólisis, por lo que se obtuvo que el mejor tratamiento, que fue de la utilización del 20% de cebada, me generó un pH de 3.77, que era el punto de partida para aplicar el siguiente proceso, que era la fermentación. La concentración de azúcar del jarabe va a variar también directamente con el porcentaje de cebada que se utilice como fuente enzimática, teniendo así un porcentaje de grados Brix del 23% del mejor tratamiento generado. Y finalmente, al momento de relacionar la levadura con el grado alcohólico alcanzado en la primera destilación, se observa que hay una proporcionalidad directa, obteniéndose como resultado un 2.5% de levadura para mejorar el proceso y el tiempo que va a permanecer en fermentación. Adicional a esto, se obtuvo un alcohol con el 40% de concentración, y me generó también un rendimiento del 92.93%. Cabe recalcar que la destilación se lo realizó en una columna
simple, destilador de columna simple, lo que me permitió llegar hasta este grado alcohólico. Se recomienda que se aplique también una destilación con columnas fraccionadas para que me permita llegar por lo menos a un 90% en graduación alcohólica. Esto fue todo lo que se ha podido investigar y compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Finalizo con el agradecimiento a todas las instituciones quienes han hecho posible la realización de este congreso.